Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de entrevistas con motivo del tercer aniversario de la publicación del libro Libertad y Prejuicio, que no pudo haber sido posible sin el trabajo en conjunto del Instituto Pro Libertad, la Fundación Frederick Naumann para Países Andinos, Atlas Network y los 13 autores del mismo. En esta oportunidad nos acompaña María Cecilia Villegas, que es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. Obtuvo una maestría en leyes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Duke y otra en Políticas Públicas Internacionales en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Es especialista en políticas públicas y desarrollo y dedica parte de su tiempo en la investigación abordando temas de informalidad, pobreza, vulnerabilidad, exclusión y género. Es directora del think tank Contribuyentes por Respeto y también es CEO de Capitalismo Consciente. Publica trimestralmente ensayos en el blog Foco Económico. Entonces, Ceci, es un gusto estar aquí contigo. Y también mencionar de su obra, La verdad, una mentira, el caso de las esterilizaciones forzadas, que ya está en su segunda edición. Bueno, Ceci, muchas gracias por estar acá presente con nosotros y cuéntanos cómo estás. Hola Guido, muy contenta de estar aquí en esta entrevista, muy entusiasmada porque Libertad y Prejuicio fue un esfuerzo muy grande dirigido por el IPL y por Yesenia y por Diego, que con mucho esfuerzo convocaron a estos 13 autores para poder sacarlo adelante. Entonces estamos súper contentos con los resultados del libro y muy entusiasmados con continuar la divulgación. Sí, la verdad es que es un trabajo, la verdad, muy estructurado, muy bien estructurado, porque tiene una diversidad de posiciones en Latinoamérica. Y bueno, tú escribiste el ensayo La vulneración de las libertades de las personas LGBTQ+, y sus costos en la sociedad. Entonces, Ceci, para empezar, ¿qué es la libertad para ti? Mira, la libertad es el principio más importante. El ser humano nace libre. Y de hecho, nuestra lucha como liberales es para impedir que nuestra libertad sea limitada, sea por un Estado, sea por normas sociales o sea por otras personas, ¿no? Entonces, la libertad es fundamental y solo somos libres en la medida en que todas las personas lo sean también. No podemos gozar de libertad si es que hay personas que no pueden ejercer su libertad. Muy cierto, Ceci. Y sabemos que existe un constante amedrentamiento con las libertades de la comunidad LGBTQ+. ¿Y qué hace en países institucionalizados que se toman en serio la lucha por el reconocimiento de esta comunidad, qué hace que las mayorías no abusen de estas minorías? Mira, es muy difícil y precisamente por eso la importancia de divulgar las ideas de la libertad. Em, lo que ocurre muchas veces es que los grupos humanos tienden a formarse en base a similitudes, en base a características que los unen y por lo tanto se diferencian del resto de grupos. La historia de la humanidad lo que ha hecho es que estos grupos homogéneos se enfrenten al resto de grupos y no entiendan realmente que al final todos somos personas que sienten el mismo dolor, que sienten amor y que tienen la visión de sacar adelante a sus familias. La prioridad de las personas es su núcleo, ¿no es cierto? Entonces, em, lo que ocurre es que cuando nos unimos en grupos homogéneos, tendemos a cuestionar a los grupos que son distintos a nosotros. Y muchas veces estas diferencias nos asustan. Nos da miedo que las creencias distintas, las religiones distintas, las razas distintas, las personas que se ven distinto a nosotros y las personas que tienen un estilo de vida distinto al nuestro, nos asusta, ¿no? Entonces, muchas veces limitamos sus libertades o restringimos su actuar en sociedad basados en el miedo, simplemente nos da miedo.
Entonces, creo que es muy importante resaltar que las personas de la comunidad LGTBIQ son exactamente iguales a nosotros, quieren exactamente lo mismo, simplemente tienen tienen una identificación de género distinta o no, o fuera de lo que es la mayoría que es hombre-mujer, digamos, ¿no? Y una sexualidad heterosexual. Entonces, eso no los hace eh, diferentes a nosotros como seres humanos. Son seres humanos exactamente iguales a nosotros y por lo tanto tienen que tener los mismos derechos que tenemos nosotros ante la ley. Y esto puede sonar medio extraño, pero creo que es bien importante enfrentarlo y decirlo claramente, porque un porcentaje importante de la población en Latinoamérica y en el Perú cree que una persona que pertenece a la comunidad LGTBIQ+, es distinta, ¿no? Y por lo tanto no debe de tener los mismos derechos y también existen muchos actos de violencia contra los miembros de esta comunidad, ¿no? Limitando no solamente su libertad, sus libertades civiles, sociales o políticas, sino también atacándolos físicamente, ¿no? Entonces creo que es importante poner esto sobre la mesa. ¿Por qué creemos que son distintos? ¿Por qué creemos que no deben de tener los mismos derechos, ¿no? Claro, es muy, muy cierto, porque lo contrario estaría pervirtiendo, ¿no?, la igualdad ante la ley. Sí, sí, sí. Y referido a este grupos homogéneos, mencionas en el ensayo que podrían optar a el no socializar con la comunidad, ¿no? Con los pensamientos o actitudes que no comparten. ¿Hasta qué punto debe llegar estas actitudes de no socialización? Porque, o sea, podrían, por ejemplo, un negocio privado excluirles el ingreso a los mismos. O para ti, ¿cuáles son los límites de ejercer esa libertad de no socializar con ellos? Un espacio público es un negocio, es un espacio público y por lo tanto no puede limitar el ingreso a ninguna persona, ni por raza, ni por ninguna razón, ¿no? Y menos por orientación sexual. Entonces, en ese sentido, yo creo que yo soy muy clara y no puedes limitar tampoco su actuar en la sociedad, ¿no? Pero sí se han visto casos donde, por ejemplo, hay personas que les niegan el alquiler de un departamento o de una casa, que no quieren que se atiendan en peluquerías, en barberías, ¿no? Entonces, y esto es absolutamente contrario a la ley. Hay, por ejemplo, colegios que no aceptan a hijos de personas del mismo sexo, ¿no? Y la excusa es no se va a sentir cómodo, la excusa es tiene que estar con niños que son iguales a él, y lo cierto es que todos los niños son iguales, ¿no? No importa si tienes dos mamás, si tienes dos papás, si tienes una mamá y un papá, si tus papás están divorciados, si tu papá murió, si tu mamá murió, si los dos se murieron y te querían los abuelitos. Todos los niños son iguales, todas las personas tenemos que ser iguales ante la ley y poder acceder a los mismos derechos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que existe esta idea, y otra vez, es por miedo a aquel que es distinto, en que no nos atrevemos a interactuar con ellos en la sociedad. Sí es cierto que en el Perú se ha avanzado mucho. Las personas son más abiertas hoy que lo que eran hace 30 años con su sexualidad, y eso es sumamente importante porque la sexualidad forma parte de quién tú eres, ¿no? Entonces, que las personas tuvieran que esconder su sexualidad o que no pudieran dar muestras de cariño hacia su pareja de manera pública es una aberración terrible, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido vamos por buen camino y sin embargo, cada cierto tiempo hay una ola de conservadurismo que nuevamente intenta limitar los derechos de las minorías, ¿no? Creo que estamos yendo en este momento hacia ese camino. Tengo la percepción de que nuevamente se está buscando limitar
los derechos de la comunidad LGTBI y de las mujeres, ¿no? Porque lo cierto es que de las mujeres también. Ya no se está discutiendo más la ley de la unión civil o del matrimonio igualitario, por ejemplo, no tenemos ese debate público. Ya no saltan a los medios de comunicación la violencia que se ejerce contra las personas de la comunidad LGTBI. Hace mucho tiempo que no lo veo y no es que no existan, es que no están en el debate público, ¿no? Porque parte de lo que ocurre con el conservadurismo es que se te intenta echar un manto de oscuridad hacia estas poblaciones para sostener que son una minoría muy, 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 muy chiquita y que en realidad no deberían formar parte o desarrollarse en la sociedad. Y lo que sabemos es que ese no es el caso, ¿no? No son una minoría muy chiquita y son personas que forman parte de la sociedad y que tienen que tener sus derechos reconocidos y el Estado tiene que garantizar esos derechos. Hoy en día un niño que nace de una pareja homosexual no tiene derecho a llevar los dos nombres de sus padres, solo puede llevar el de uno, ¿no es cierto? En el caso de las mujeres es fácil porque solamente se inscribe la mamá, pero en el caso de los hombres es más difícil, porque ¿cómo acreditas que uno de ellos es el padre de este niño? Entonces, se están limitando los derechos de esos niños y eso es una de las cosas que a mí me preocupa más. Hay casos en los que una de los miembros de esta pareja fallece, la madre biológica, si quieres, fallece, y luego la familia intenta quitarle a la otra madre al niño o a la niña. Y legalmente esa madre no tiene derechos porque no es la madre biológica. Entonces, hay un impacto muy serio y hay repercusiones muy serias en la vida de miles de personas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con parejas del mismo sexo que no pueden compartir seguro médico, no pueden, si uno de ellos tiene una enfermedad, el otro no puede tomar decisiones sobre su salud, como sí ocurre en las parejas heterosexuales. Los limitamos también de manera económica, ¿no es cierto? Porque no se crea una sociedad de gananciales, no pueden compartir seguro médico, no pueden compartir una hipoteca. Entonces, hay muchos impactos que terminan generando o terminan rompiendo esta igualdad ante la ley. Y eso es algo que no se puede permitir y no se puede permitir porque cuando no lo permitimos, estamos limitando nuestras propias libertades. Como yo te decía al principio de esta conversación, solo somos libres en la medida en que todas las personas que forman parte de esta sociedad pueden ejercer las mismas libertades. Si hay ciudadanos de segunda categoría, de tercera categoría, o hay ciudadanos que tienen sus libertades restringidas, pues entonces no estamos hablando realmente de libertad en un país como el Perú. Sí, tiene mucha razón, Ceci. Y justamente, bueno, se invisibiliza a la comunidad cuando no se pone en los medios la violencia que se ejerce con la misma, ¿no? Y eso juega pues parte de un intento de aminorar o negar que existe una violencia contra la comunidad. Aparte de que también podremos decir de que al ser, ¿no?, los agentes policiales, no todos, pero una gran parte, los primeros perpetradores de la violencia, no existe pues una confianza de un individuo parte de la comunidad en querer denunciar, porque o es que el mismo agente policial agrede o no quiere tomar la denuncia. Y esto es una gran falta del Estado ante la comunidad. Y respecto a no poder reconocer a los hijos dentro de una pareja homosexual, es claramente una afectación a la dignidad de las parejas, pero no solo de ellas, sino también de los niños a tener una familia. Entonces, también es deber del Estado reconocer a las familias divergentes y disidentes de la heteronormatividad, por así decirlo. Entonces, justamente también lo último que mencionaste, tenemos que dar una libertad para todos, ¿no? Porque esto le pasó cuenta pues a Estados Unidos al momento de su independencia,
cuando reconocen claramente el derecho a la libertad de todos los ciudadanos estadounidenses y no y causando así la exclusión de los esclavos. Y pues, bueno, a ellos les costó una guerra civil. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la libertad no solo para algunos, sino para todos, y eso tiene que estar de acuerdo también con la igualdad ante la ley. Entonces, te comento, Ceci, los liberales por ende no pueden estar disociados de la realidad y en consecuencia no solo debemos defender las libertades con las que nació el movimiento liberal, sino también estar de acuerdo a las luchas del presente. Ceci, ¿qué luchas de los liberales, que los liberales tenemos que sostener en este pleno siglo XXI? Mira, nosotros, lamentablemente, durante el siglo XX, la mayoría no voy a decir la mayoría porque me estoy equivocando, pero ha habido una pugna entre liberales y conservadores. Los conservadores quieren o se hacen llamar liberales, cuando lo cierto es que el liberal es aquel que defiende todas las libertades, no solo la económica, que es lo que ocurre en el caso de los conservadores. En el siglo XX, esta falta de defensa de, de todas las libertades permitió que la izquierda hiciera suya banderas que naturalmente eran liberales, como por ejemplo la equidad de género, la defensa de los derechos de las mujeres, más allá de los temas puntuales LGTBI que surgen con posterioridad a la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Pero estas son banderas que son absolutamente liberales. La discrepancia entre los verdaderos liberales y aquellos que se hacen llamar liberales, pero que en realidad solo creen en la libertad económica, creo que es algo que no podemos abandonar, porque tenemos que siempre enfrentar, así como nosotros buscamos enfrentar a la izquierda y cuestionarlos, tenemos que hacer exactamente lo mismo con los conservadores que limitan el ejercicio de nuestras libertades. Y acá yo quisiera citar a John Locke, que de hecho está en el inicio del capítulo del libro que yo escribí. Y lo que Locke decía es, el fin de la ley no es abolir o restringir, sino preservar y ampliar la libertad. Una persona libre no está sujeta a la voluntad arbitraria de otra y es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y su propiedad. Pero esas libertades solo existen cuando la ley protege tu libertad y la de todos los demás. Una sociedad que no reconoce la libertad de todos los ciudadanos a, por ejemplo, contraer matrimonio con otra persona del mismo sexo, no es realmente una sociedad libre. Aquella sociedad que limita los derechos de las mujeres no es una sociedad libre. Aquella sociedad que impone dogmáticamente que las mujeres tienen que llevar un embarazo a término sin importar cuál sea el origen de ese embarazo o cuál sea el riesgo para la madre, no es una sociedad libre. Yo no puedo imponerle a otro cuál es mi visión del mundo y cuáles son los dogmas o las creencias que yo tengo. Yo necesito respetar la libertad de cada persona y en todo caso, eh, que las normas que se dan en la sociedad reconozcan cuál es la realidad de esa sociedad y reconozcan efectivamente que todas las personas somos iguales ante la ley. Además, el Estado tiene la obligación de hacer valer esa libertad, porque si yo solo lo dejo en leyes, como es el caso de la Constitución Política del Perú, que habla de que todos somos iguales ante la ley, pero que en el ejercicio no ocurre eso, pues no tengo realmente una sociedad libre. Otro de los temas que creo que deberíamos defender es el tema del tráfico de personas. El Perú tiene un gigantesco tráfico de mujeres y de niñas para la prostitución y no hablamos de ese tema. Usualmente todo lo vinculado a las mujeres está escondido, ¿no? La violencia que sufren las mujeres, la diferencia en el acceso al mercado laboral, a los salarios, todo eso no son temas que se toquen, que no están en agenda pública.
Un tema muy importante también es el acceso de las niñas a la educación. Los colegios en el Perú, la mayoría no tenía acceso a agua y saneamiento, y las niñas pobres no tienen acceso tampoco a toallas higiénicas, por ejemplo. Entonces, una niña deja de ir al colegio entre 4 y 5 días al mes cuando está menstruando. Eso atenta contra su libertad. Una niña necesita acceder al colegio, necesita prepararse. Otro de los temas es el embarazo adolescente. ¿A cuántas niñas de 10, 11, 12 años las estamos obligando a llevar un embarazo a término, arriesgando sus vidas y arriesgando su futuro, el de esa niña, y perjudicando esa vida que llega a entornos de violencia? Una niña de 10 años se embaraza producto de una violación sexual. Entonces, estos son temas que usualmente no se discuten y que creo que tienen que ser, tienen que estar en la agenda liberal, porque es parte de lo que los liberales creemos. Lo mismo ocurre con las libertades políticas. ¿Cuántas poblaciones no tienen acceso a instituciones políticas y no están adecuadamente representados? ¿Cuántas personas no son escuchadas, ¿no? En un país como el Perú, donde 10 millones de personas viven debajo de la línea de la pobreza, tienes mucha gente que no es escuchada realmente. Y la libertad pasa por reconocer que tenemos que resolver las necesidades de esas personas y lograr que se iguale la cancha y haya igualdad de oportunidades, y que no haya gente que muere porque no tiene atención médica, o no haya gente que no puede acceder a servicios de educación. Sí, también cabe mencionar que el año pasado o el 2022 otra vez se hizo posible que se facilite la pastilla del día siguiente, ¿no? Porque antes de ello como se había prohibido, ¿no? Al MINSA y sí, pues MINSA a distribuir esta pastilla. Y esto pues atentaba contra los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes que buscaban pues un método eh, bueno, para facilitar su ejercicio de libertad sexual, ¿no? Entonces, sí, Cecilia, Y ese caso que has puesto es bien importante, porque lo que dijo el Tribunal Constitucional es que al considerar que la píldora del día siguiente era abortiva, estamos hablando de la píldora del día siguiente, ¿cierto? Al considerar que era abortiva y al estar prohibido el aborto en el Perú, el Ministerio de Salud no podía distribuirlo gratuitamente. Sin embargo, sí se comercializa en el Perú. Entonces, una persona con recursos puede ir a una farmacia y comprar la píldora del día siguiente. ¿A quiénes les estás limitando los derechos? A las personas más pobres. Y es lo mismo que ocurre en el caso del aborto. Se calcula que existen 400.000 abortos al año en el Perú, pero todos estos son clandestinos. La gente de recursos va a ir a una clínica que va a asegurar que el aborto sea realizado en perfectas condiciones sin poner en riesgo su vida. Las personas sin recursos lo van a hacer en redes insalubres, arriesgando su vida. El aborto es la tercera causa de mortalidad materna en el Perú. Y sin embargo, en una sociedad conservadora y pacata, no podemos hablar de estos temas con libertad. cla- claro, Ceci, y mi siguiente pregunta es, ¿cómo podemos hacerle frente a estos liberales, alt-right, y sus argumentos, ¿no? Con base en prejuicios y dogmas religiosos que está tan enquistada en la sociedad peruana y gran parte de Latinoamérica? Levantando la voz, cuestionándolos, escribiendo artículos, yendo a la prensa, poniendo el tema en agenda. Desde la academia tenemos que cuestionarlos, tenemos que ir a debates, tenemos que organizar la difusión de las ideas de la libertad. Este libro es uno de los ejemplos de esa difusión de ideas, libertad y prejuicio. Lo que hicimos fue recopilar lo que 13 autores liberales latinoamericanos pensaban sobre los derechos LGTBIQ+. Y creo que es bien importante porque esta es una bandera que se quiere llevar la izquierda.
pero es una bandera que es naturalmente de los liberales. Pero como te decía, la agenda liberal ha sido capturada por la libertad económica y nosotros no podemos permitir eso, porque si realmente somos liberales, tenemos que defender todas las libertades de los seres humanos. Gracias por brindarnos su tiempo. No sé si te gustaría dar unas últimas palabras. No, nada, yo lo único que quiero es agradecerte a ti por tu tiempo, por la entrevista, a los grandes Yesenia y Diego por haber editado el libro, a la oportunidad que me dieron de escribir un ensayo y creo que la batalla por la libertad es algo que no podemos descuidar ni un solo segundo de cada día. Entonces creo que ahí todos los liberales tenemos que unirnos y tenemos que levantar la voz. Muchas veces no es fácil levantar la voz, pero es parte de nuestra responsabilidad. Muchas gracias, sí, sí, tienes mucha razón. Ya no solo cuesta hacer, o sea, como dice la frase, ¿no? El precio de la libertad ya no es la eterna vigilancia, sino también su eterna militancia, ¿no? No podemos Así quedarnos es, callados. Bueno, así es, totalmente. gracias, Ceci, por esta entrevista y espero verte en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ti, Guido. Nos vemos pronto.